Vagón de cola. Os recordamos que hoy nos está acompañando en Factor Ferroviario Juan Montero, experto en regulación ferroviaria. Sí que es curioso, sí, sobre todo cuando entiendo que Renfe haya diseñado su estrategia de renovación de material rodante, ¿no? Entiendo que habrá tenido en cuenta estas posibilidades para ver, porque luego puede tener que aparcar muchos de ellos o designarlos, quizá lo que decías, a otros mercados como Francia o Italia, no sé, pero... Pues el material rodante es uno de los, yo diría que la principal dificultad a la hora de introducir competencia en los servicios OSP. De hecho, en la normativa europea, el reglamento 1370-2007, en el marco de lo que se denomina el famoso, en fin, entre la pequeña comunidad de personas que seguimos esto, el cuarto paquete ferroviario, ¿no? Pues impone una obligación a los estados de establecer algún tipo de mecanismo para garantizar el acceso al material rodante, porque además estos contratos de OSP son contratos que tienen una duración máxima muy por debajo de la vida útil del material rodante. La media suele estar en el torno de los 8 o 10 años. Entonces, claro, nadie va a comprar material rodante con una vida útil de 30 o 40 años con un contrato que tiene una vida útil, que tiene una duración máxima, vamos a poner, de 8 años o de 10. Entonces, hay una obligación y hay varias soluciones, ¿no? Pues una es ir constituyendo roscos de material de cercanías y que, por lo tanto, si una empresa nueva gana la licitación, puede alquilar el material rodante a esos roscos, que pueden ser empresas públicas o puede ser la propia Renfe. En algunos países, por ejemplo en Suecia, lo que se está experimentando es que el material rodante sea propiedad de la administración titular del OSP, del ministerio o, por ejemplo, en Cataluña de la Generalitat. De forma que, siendo titular del material rodante, se hace la licitación y la empresa que gane la licitación pues alquilaría la titularidad de ese material rodante propiedad de la administración. Y de esa forma el material rodante dejaría de ser la gran barrera de entrada para participar en la licitación. Porque hoy en día en España el material rodante no es del Ministerio, no es de la Generalitat, es propiedad de Renfe. Y por lo tanto la única empresa que tiene el material para presentarse al concurso desde el día 1, desde ya, con el material rodante que tiene ahora y con el que recibirá, va a ser Renfe, ¿no? Entonces hay que establecer algún tipo de mecanismo para que Renfe no tenga esa ventaja competitiva. Eso es lo que establece la normativa. Muy bien, pues nada, hemos entrado en mucho detalle en la parte de cercanías. Para el resto de mercados, bueno, hablábamos de mercancías y de alta velocidad. ¿Cuál es el modelo en concreto que hay en España y cómo está funcionando a día de hoy? Pues a ver, en cercanías estamos en la situación ordinaria que hay en toda Europa. Se elimina el derecho exclusivo, cualquier empresa puede prestar servicios y han entrado, pues tenemos por lo menos una decena de empresas de cierto tamaño compitiendo con Renfe en mercancías, han alcanzado un 50% de cuota de mercado, está funcionando. Ese es el modelo ordinario. Sin embargo, en alta velocidad, digamos que se ha desarrollado lo que se viene llamando el modelo español de liberalización, que es muy diferente a lo que se ha hecho en cualquier otro estado en Europa o en fin, o el resto del mundo. Y es que frente al modelo, igual que en mercancías, simplemente decir, bueno, se elimina el monopolio, quien quiera que entre al mercado español y que haga una solicitud a Adif para que le adjudiquen surcos y empiece a gestionar servicios. Adif lo que comprobó es que había más empresas interesadas en prestar el servicio que surcos disponibles, sobre todo en las grandes estaciones, en Madrid y en Barcelona. Y por lo tanto se le ocurrió la idea, y muy innovadora, de primero optimizar, yo creo que es el elemento más importante, optimizar la capacidad existente en la infraestructura mediante, digamos, una optimización de los horarios y de los modelos, digamos, del uso de infraestructura, construyendo unos horarios tipo que encajasen en los modelos de negocio de los operadores que habían mostrado interés en entrar al mercado. Pues hay un operador que quiere hacer un modelo low cost con un número reducido de frecuencias diarias, una a primera hora de la mañana, otra a mitad, otra al final del día, pues ir acomodando esas peticiones dentro de un horario optimizado. Optimizado en términos de a qué velocidad van a correr los trenes, cuánto tiempo van a estar en destino en Sevilla antes de volverse a Madrid,
Con eso se consiguió optimizar la capacidad de la infraestructura, sobre todo en las estaciones, que es donde estaba el cuello de botella, incrementando hasta en 60% el número de servicios que podían soportar las infraestructuras. Y en el momento que se hizo esa optimización, siempre trabajando muy cerca de los operadores que habían mostrado interés, hasta 6, entonces lo que se organizó, y este es el primer elemento novedoso, la optimización. Segundo, viendo que había más candidatos que surcos, lo que se hizo fue paquetizar la capacidad optimizada en lo que se llama 3 contratos marco, uno para un operador tipo Renfe grande, el operador tradicional, otro un operador quizá un poco más pequeño, pero para competir muy directamente con Renfe en frecuencias, y un tercero, el paquete C, más tipo low cost con pocas frecuencias. Y esos contratos marco se sacaron a licitación. El operador de estos 6, cada uno de los paquetes se licitó por separado, y el operador que pujó con más petición de más surcos, o sea, uso más intensivo de la capacidad puesta a disposición, ganó el derecho a usar la infraestructura durante un periodo de 10 años. Y así entraron estos 3 operadores que tenemos en el mercado. Renfe como operador histórico con el paquete A más grande, Irio con el paquete B un poquito más pequeño y Wigo con el paquete C ya más modelo, digamos, low cost. De esa forma, lo que se ha hecho es garantizar, digamos que hemos abierto de par en par las puertas al mercado español, garantizando al que quisiese entrar en el mercado que la inversión en la adquisición del material rodante, la entrada al mercado, que iba a tener capacidad para tener un horario coherente, competitivo, de acuerdo con su modelo de negocio, y no solo un año. La adjudicación de capacidad normalmente se hace año a año, sino a través de los contratos marco, a lo largo de un periodo temporal más largo. De esta forma se da la seguridad de que tienes la capacidad que necesitas y la vas a tener durante años. Y además, como lo hemos optimizado, caben más servicios, ese 60% más, ¿no? Y ese es el modelo español. En ningún sitio, digamos, se ha abierto el mercado de par en par así, garantizando a los nuevos entrantes capacidad para, insisto, horarios cadenciados, coherentes y por un periodo temporal largo, de hasta 10 años. En ningún estado se ha hecho eso, ¿no? Si Renfe quiere entrar en Francia, pues tiene que empezar a luchar por capacidad. En la ruta Lyon-París hay muy poca capacidad. Si simplemente se sigue el modelo tradicional, pues se van a empezar a pedir surcos aquí y allá. Va a entrar en conflicto con los surcos que está utilizando SNCF. Va a ser difícil construir un horario cadenciado coherente y además no hay garantía ninguna de que al año siguiente se te cambie el horario completamente. Entonces, esa es la diferencia entre el modelo europeo tradicional y lo que llamamos el modelo español. Lo que pasa es que el modelo español ha gustado tanto que de alguna forma se está exportando a Europa, y en las últimas propuestas de regulación de la Comisión se va a un modelo que llaman de planeamiento estratégico, que es justo lo que ha hecho ADIF, esa optimización. O sea, digamos, son unos planes a 5 años de cómo ir adjudicando la capacidad, pues, entre mercancías o OSPs, y dentro de los servicios comerciales cómo distribuirla entre potenciales nuevos operadores. O sea que el modelo español de alguna forma empieza a tener influencia y se han dado cuenta que en el fondo es la única forma de gestionar una red compleja con mucha congestión, más en el norte de Europa que en España, y de hacer un poquito de espacio para los nuevos operadores. Muy bien, y aunque ya nos has dejado caer durante la conversación algunos de los principales desafíos a los que se está enfrentando la liberalización, si tuvieras que decir uno, el más relevante, ¿cuál sería? Bueno, digamos que evidentemente en España el gran reto pendiente que tenemos es la liberalización de las OSPs. Empieza a hablarse de ello, pero digamos que ahí vamos muy por detrás. Hemos optado por un periodo transitorio más largo, pero que se nos echa encima. Ya se habla en la legislación de una primera licitación, creo que era para empezar servicios en 2027, en algún núcleo de cercanías. Con lo cual ahí ya ese es el gran reto que tenemos delante. Pero no me resisto a hablar de un segundo, que sería el reto que tenemos en la liberalización de lo que está ya funcionando, de esa alta velocidad. Como decía, hemos abierto las puertas de par en par. Tenemos 3 operadores activos, muchísimo crecimiento de pasajeros, buenos precios. Pero ahí hay un gran reto también, y es la viabilidad económica, para empezar, de Renfe y luego de los nuevos entrantes. Lo hemos hecho muy bien en abrir las puertas a la competencia. Ahora lo que queda es comprobar si el sistema que tenemos, tal y como está establecido, es sostenible a largo plazo.
sostenible sobre todo financieramente. Y ese es el otro gran reto que tenemos. Muy bien, y hablabas de que el modelo español se ha convertido en tendencia y está influenciando los modelos a nivel europeo. ¿Cuáles son, si hay otras tendencias regulatorias que estén surgiendo ahora que podrían transformar la industria ferroviaria en un futuro más o menos cercano? A ver, hay varias tendencias, yo creo que convergen todas en esta idea de que es necesario hacer un poquito más de planificación en la red. Y esto viene un poquito, el modelo español lo señala, es necesario un poquito más de planificación para hacer espacio para la competencia y dar garantías de coacción de la infraestructura a los nuevos entrantes. Pero esta tendencia la vemos también, por ejemplo, en Centro Europa, sobre todo en Alemania, digamos, ya la vemos en Austria, en Suiza y en Alemania están trabajando mucho para hacer estos horarios cadenciados, coordinados, que conecten los servicios de larga distancia con los regionales y de cercanías. Y eso exige también mucha coordinación de los servicios desde una entidad, vamos a decir, central, ¿no? Y yo creo que, no sé si en España no tenemos una red muy tupida de regionales, pero tenemos los autobuses y tenemos los servicios, digamos, los diferentes servicios y la conexión entre larga distancia, alta velocidad digamos, y la última milla, y ya no solo la última, sino la penúltima, ¿no? O sea, cuando se llega a las grandes estaciones de destino, a Sevilla, Málaga, Alicante, Valencia, conectar bien eso, por ejemplo, con toda la costa. No solo dentro de la ciudad, en Málaga, en Alicante, en Valencia, sino conectarla bien y en España tiene que ser multimodalidad, porque tenemos poco tren regional, conectarla bien con servicios de autobús para llevar al pasajero a su verdadero destino, que no siempre es la ciudad de Málaga. Muchas veces va a ser Marbella, etcétera. Y eso no lo tenemos nada bien resuelto en España. Pues es cierto, Juan. La siguiente pregunta que queríamos hacerte, desde un punto de vista regulatorio, ¿cómo impacta la digitalización en el transporte ferroviario? Pues conectando con lo último que estaba diciendo, por ejemplo, la gran discusión que ha habido en los últimos 2 años o 3 ha sido un proyecto de reglamento que se llamaba de Multimodal Digital Mobility Service, que precisamente lo que pretendía era utilizar tecnologías digitales para proporcionar información a los pasajeros y para facilitarles la adquisición de los billetes en un único punto de varios servicios coordinados y además multimodales en su caso. Y que digamos que en una plataforma sencilla, única, se pudiese adquirir ese billete desde Madrid a Málaga, pero luego de Málaga a Marbella, y todo conectado, igual no necesariamente, bueno, Marbella, en fin, no necesariamente con ferrocarril, pero también con autobús, o conectar incluso avión con tren. Entonces, todo esto a través de plataformas digitales, mediante la imposición de obligaciones de compartición de datos y no solo compartición del puro dato de que el servicio está disponible y cuál es el precio, sino que a través de la plataforma se pudiesen adquirir los billetes de varios operadores diferentes, ¿no? Esto al final no se ha conseguido un consenso. Ha habido mucho debate. Los operadores ferroviarios, para empezar, pero también de otros servicios de transporte, eran muy reacios a compartir sus datos y a utilizar obligatoriamente a las plataformas como distribuidores de sus servicios. Y allí la verdad es que ha habido todo el proceso de liberalización del sector ferroviario ha sido muy contencioso. Ha habido mucho debate político y mucha resistencia a la liberalización. Por eso llevamos 30 años de liberalización. Pero yo la verdad es que nunca he visto el nivel de enfrentamiento entre intereses, más incluso que para la liberalización, en relación con estas obligaciones de compartición de datos y de ticketing que proponía ese reglamento. Y al final, digamos que ha descarrilado, pero sin duda la próxima, después de las elecciones al Parlamento Europeo, la Comisión volverá, digamos, quizá de otra forma, no se sabe, pero volverá a plantear este debate del ticketing, de las plataformas multimodales para adquisición de billetes. Para mí es un debate claro que veremos que continuará en los próximos años. Qué interesante, la verdad. Y también relacionado con esto último, ¿se prevé alguna regulación respecto al uso de las nuevas tecnologías en los sistemas ferroviarios? Digamos que como lo que comentaba era, digamos, digitalización cara al usuario, ¿no? Para la adquisición, plataformas, adquisición de billetes.
Luego, evidentemente, hay una parte de digitalización de la pura infraestructura ferroviaria y de los procesos por ejemplo, de adjudicación de capacidad, ¿no? Entonces, el sector ferroviario, la verdad es que ha sido, casi muchas veces no nos damos cuenta, pero en el fondo el RTMS no deja de ser la digitalización de la infraestructura ferroviaria. De alguna forma, el sector ferroviario iba muy por delante de otras infraestructuras en su digitalización. Entonces, tenemos la infraestructura ya muy digitalizada, por lo menos establecidos los estándares. Quizás lo que falta es acelerar un poquito la implementación de RMTs en la infraestructura, que es muy caro, muy complicado, ¿no? Acelerarlo. Y luego, donde existe un margen enorme de digitalización, de introducción de eficiencia, no es tanto en el puro RMTs en la infraestructura, sino en los procesos. Por ejemplo, todos los procesos de adjudicación de capacidad, especialmente cuando en la capacidad, digamos, hay que coordinarla para servicios transfronterizos internacionales. Todo eso, digamos, hay muy poca tecnología y se hace, hay veces que digo que se hace incluso, no sé en España, pero en otros países, por fax. Y eso hace que cualquier servicio transfronterizo que requiere adjudicación de capacidad, pues yo sé, sale un tren de mercancías desde España, pero hay que pedir una capacidad a DIF, luego a SNCF, luego al país de destino. Todo esto hay que hacerlo de forma independiente en cada uno de los estados, pero evidentemente hay que coordinarlo porque el tren necesita ir concatenando la capacidad, los surcos que va teniendo en cada país. Y los sistemas de coordinación entre los gestores de infraestructura son extremadamente... Tanto ahí hay un proceso y todo el mundo es muy consciente de que ahí hay una posibilidad de mejora de procesos de utilización de tecnología digital tampoco sofisticadísima, ¿no? Para la gestión de esas adjudicaciones de capacidad y también para la gestión de tráficos en tiempo real cuando hay algún tipo de incidencia. Y eso podría tener un gran impacto en la mejora de tiempos, sobre todo en servicios de mercancías, que son, como sabéis, sobre todo cuando se cruzan fronteras, pues hay una indefinición de tiempo. Los trenes en los porcentajes altísimos llegan con retraso y además hay muy poca información con dónde está el tren, a qué hora va a llegar a destino. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene para el crecimiento del sistema, digamos, de los flujos de gestión de mercancías por el ferrocarril. Bueno, Juan, pues es una pena, pero nos quedamos sin tiempo. A mí me quedan muchas preguntas en el tintero porque según avanzaba la conversación se me venían más preguntas a la cabeza. Así que te vamos a invitar otro día o cuando haya alguna nueva regulación o alguna modificación legislativa en cuanto al transporte ferroviario, te invitamos y vienes a contárnoslo, que nos lo explicarás fenomenal. Pues encantado de volver a hablar otro día de estos temas. Pues nada, desde luego ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan.